No sé si les aparece ahorita ya la presentación. Sí, está muy bien, sí se ve. Perfecto. Ok, bueno, entonces como les comentaba, vamos a hablar un poquito de los suelos de acá de la Ciudad de México, ¿sí? Y sus características y por qué llegan a ser tan problemáticos. Entonces, pues para empezar a hablar un poco de lo que es la Ciudad de México, que representa la capital de acá del país, ¿sí? Es una de las metrópolis pues, más pobladas a nivel mundial, alrededor de más de actualmente 16 millones de personas viven en todo lo que es la zona urbana de la Ciudad de México, y tiene un área de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados, lo cual es una extensión pues bastante considerable. Entonces, esta situación pues ha generado que se hayan presentado diversas problemáticas en el desarrollo y la habilitación de servicios, construcciones de tipo civil durante todo su desarrollo desde temprana edad, ¿sí? En la imagen que estamos ahorita observando se puede ver en la zona del contorno blanco lo que es la cuenca de la Ciudad de México. Esta parte es importante. La Ciudad de México, y ahorita lo vamos a extendernos más a detalle, pues está construida sobre un lago, literal, ¿sí? Entonces, este lago tiene además, por su formación geológica, ciertas características que han generado depósitos que son bastante comprensibles y con contenidos de agua, pues, muy elevados, normalmente, o muy por fuera de lo que normalmente se conoce en suelos, al menos acá en otras zonas del país, ¿sí? Los depósitos que se tienen de arcillas en esta zona del lago, que es donde se desarrolló la Ciudad de México, llegan a tener espesores más allá de los 50 metros, ¿sí? Y además, lo que se ha estudiado a lo largo de la historia de este tipo de suelos, normalmente no se ajustan a los comportamientos y a los modelos que tradicionalmente se han desarrollado para tratar de predecir el comportamiento de los suelos, ¿no? O si se ajustan dentro de las fronteras y de las consideraciones más problemáticas que se pueden llegar a tener. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la formación del sitio donde se desarrolló la Ciudad de México, ¿sí? Esta cuenca que se tiene. En la imagen estamos viendo pues una zona que es como un lago muy grande, ¿sí? El lago inicialmente era una cuenca abierta, que estaba rodeada de algunas zonas montañosas, pero tenía salida hacia uno de los ríos principales de acá de México, que es el Sumacinta. Sin embargo, conforme la actividad tectónica se fue desarrollando, ¿sí? Hubo erupciones volcánicas y demás, y la cuenca se cerró, de forma tal que se volvió una cuenca donde todo el agua se iba depositando, ¿sí? En la zona central, que es la zona del lago que ustedes están observando, ¿sí? Esto generó básicamente dos situaciones. Número uno, que los cuerpos de agua fueran muy extensos, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes en la imagen. Y número dos, que las erupciones volcánicas que se estaban presentando durante todo este periodo, que es un periodo de miles de millones de años, ¿sí? Generara en la parte central del lago depósitos de suelos aluviales, ¿sí? Con presencia de cenizas volcánicas, y además la presencia también de material orgánico importante, lo que se conocen como diatomeas, perdón, ¿sí? Y estos pequeños fósiles iban a tener o van a tener un papel muy importante en el comportamiento de estas arcillas, ¿sí? Para que nos demos idea, mencionábamos que teníamos aproximadamente 50 metros de espesores en la zona más crítica de la huella urbana de la Ciudad de México, ¿sí? De estas arcillas, y aproximadamente se tiene una contabilización de que estos 50 metros fue un depósito de 1 metro por cada 4,000 años, lo que nos da idea mucho del tiempo que se tardaron en formar estos depósitos en el fondo del lago, ¿sí? En el caso de las arcillas, recordemos que las arcillas, una parte muy importante de su comportamiento es su estructura geológica, ¿sí? Ese historial geológico que se va generando a través del tiempo va a caracterizar e influir mucho en todo el comportamiento mecánico, que es el que nos interesa a nosotros desde el punto de vista civil, ¿no? Digo, es importante adentrarnos en toda la parte teórica de los suelos, pero al final nos interesa su comportamiento porque queremos construir algo sobre ellos, ¿no? Y entonces entender ese comportamiento pues será fundamental, ¿sí? Aquí estamos viendo en la imagen
la cuenca que acabamos de mencionar, y se alcanza a ver achurado, ¿sí?, lo que es la huella actual de la Ciudad de México. Entonces, pues se alcanza a ver que más de la mitad de la huella urbana queda dentro de lo que era básicamente el lago, ¿sí? Que es lo que tenemos acá en la parte inferior de la imagen. ¿Sale? Que es lo que se alcanza a observar aquí. Esto básicamente, insisto, es la huella actual de la ciudad, y lo que mencionábamos, ¿no? Principalmente, aproximadamente el 60-70% de la huella queda dentro de lo que era antiguamente el lago de Texcoco. Vamos ahora, y lo que les comentaba, a platicar un poquito de por qué la ciudad se fue fundada en este sitio, y tiene que ver algo con el origen de la cultura prehispánica acá en México. En lo que era la antigua Mesoamérica había varios asentamientos, ¿sí?, prehispánicos. Uno de ellos era la cultura de los aztecas, ¿sí?, que era una cultura inicialmente nómada, iban de lado a lado. Entonces, cuenta la leyenda, y esto a modo de brevario cultural, que ellos tenían, o más bien les había indicado su deidad, que en este caso su dios Huitzilopochtli, que ellos tenían que encontrar una tierra prometida, ¿sí? Esta tierra prometida iba a ser indicada por una señal en específico, y esta señal en específico iba a ser básicamente donde ellos encontraran un águila devorando una serpiente. Entonces ellos iban de punto a punto, moviéndose como cultura nómada, hasta que finalmente llegaron a un sitio donde cuenta la leyenda, ¿sí?, que encontraron efectivamente un águila comiéndose una serpiente. Para mala suerte de los ingenieros civiles mexicanos, este fenómeno ocurrió exactamente dentro de un islote al interior del lago de Texcoco, ¿sí? Esta fue la situación por la que, al menos así se cuenta, fue el asentamiento de los aztecas, que posteriormente ellos se convirtieron en el pueblo dominante en toda la zona de Mesoamérica, y que daría lugar a lo que viene siendo posteriormente México, ¿sí? Por eso es que la bandera mexicana, al interior del centro de la bandera, tenemos esto que es el águila con la serpiente. Insisto, pues es básicamente alusión a esta leyenda del asentamiento azteca. Entonces, este asentamiento, insisto, se desarrolló básicamente en las orillas de este lago de Texcoco, ¿sí?, en uno de los islotes que se conoce como la antigua Tenochtitlán. De ahí que se diga Tenochtitlán. De hecho, el significado de esta palabra significa piedra que sobresale del agua, ¿sí? Entonces, desde un principio, esta cultura azteca tuvo el reto de desarrollar todo un sistema que permitiera que lo pudieran habitar y aprovechar. Entonces, como se ve en la segunda imagen que tienen en la diapositiva, ¿sí?, ellos empezaron a desarrollar un conjunto de calzadas, que así le llamaban, que eran caminos que permitían conectar lo que era la Tenochtitlán, que es esta isla que aparece en la imagen, con las rivieras o las orillas del lago, ¿sí?, donde había otros pueblos con los que podían generar intercambio y demás. El asunto es, perdón, de acuerdo a geológicamente y a la topografía del sitio, esta piedra flotante o esta pequeña isla donde se empezaron a asentar, pues era básicamente o quedaba por debajo de las zonas montañosas, por lo que en los momentos de lluvia, pues se generaba acumulación de agua, pues por eso era un lago como tal, ¿sí? En la tercera imagen estamos viendo alguna representación de cómo era este antiguo sitio, que era la Tenochtitlán, que les comento, y que pues era algo similar a Venecia, ¿no? Teníamos canales de agua, o tenían canales de agua por donde se podía transitar, y tenían algunas calzadas, que son estas que estamos viendo en la segunda imagen, que permitía conectar con las orillas. La verdad es que llama mucho la atención, al menos acá desde nuestro punto de vista, como esto estamos hablando más o menos de los 1380, 1400, cuando se empezó a hacer el desarrollo de Tenochtitlán, ¿sí? Cómo empezaron a desarrollar ingeniería bastante útil para poder habitar la zona. Empezaron a construir diques, ¿sí?, que permitían controlar las avenidas de agua, y empezaron a ganarle tierra al lago, ¿sí? Empezaron a desarrollar un poquito de un sistema llamado chinampas, que les permitía cultivar y demás a los alrededores de toda esta zona, ¿sí? Pero siempre dentro de un equilibrio bastante bueno,
para la interacción con el agua y la ciudad como tal. ¿Sí? Esto fue desarrollándose de forma bastante normal hasta que por la época de los finales de 1500 llegan los españoles y se desarrolla la conquista. Entonces, cuando los españoles conquistan lo que viene siendo la Tenochtitlán y demás, sucede que ellos adoptan la ruina de Tenochtitlán y lo quieren convertir en la capital nueva de la Nueva España, ¿sí? Entonces, ellos, si bien los aztecas lo que hacían era vivían en esta isla y empezaban a generar un sistema de control de avenidas de agua, los españoles optan por un sistema diferente, que básicamente es generar algunos túneles y algunas obras para desalojar el agua completamente, ¿sí? En lugar de generar diques de contención, ellos literalmente empiezan a desviar el agua del lago hacia otras zonas. Y esto lo que termina generando es que poco a poco el lago se vaya secando, que es lo que tenemos aquí en la imagen de la diapositiva, ¿no? Vemos en la primera zona que es el lago en su huella original, luego vemos cómo se empieza a secar, ¿sí? Hacia finales del siglo XVI, y finalmente llegamos ya a finales de los 1800, donde ya quedaban únicamente pequeños remanentes, ¿sí? De lo que era el lago original. Y obviamente que toda esta zona que queda descubierta, pues empieza a ser comida por la huella urbana. Esto da lugar básicamente a que el desarrollo de la infraestructura y de la zona urbana quede depositada sobre un sitio de suelos arcillosos muy, muy grandes en espesor, con niveles de agua freática muy superficial. De hecho, el nivel de agua freática promedio en la zona del lago, dentro de la Ciudad de México, está aproximadamente entre los 3 y 5 metros de profundidad. Si ustedes excavan esa profundidad, automáticamente les va a empezar a salir agua, lo cual ya representa un problema pues bastante importante constructivamente hablando, ¿sí? Me voy a permitir proyectarles un pequeño video de esto que acabamos de comentar, nada más para que se vea cómo es la evolución de la mancha urbana que se fue teniendo. No sé si les aparece el video. Sí, sí aparece el video. Ok, aquí estamos viendo pues lo que comentábamos, ¿no? Cómo tenemos las primeras islas centrales y lo que viene siendo los alrededores. Fíjense cómo se alcanza a ver, se empieza a ver cómo van saliendo las calzadas, ¿sí? O estas avenidas que conectaban con las orillas. Como punto curioso, actualmente en la Ciudad de México estas avenidas todavía existen, ¿sí? Estas zonas de tránsito, pues ahora forman parte de los bulevares principales de lo que es la Ciudad de México. Fíjense cómo ahí se ve esa zona de verde, es el primer dique o el dique mayor, que es el que permitió justamente controlar la avenida de Aguas. Luego, posteriormente, ya llega la conquista, ellos desarrollan lo que son los túneles o los túneles desviadores, y entonces automáticamente se dispara la concentración urbana en la zona y se empiezan a comer lo que es el lago. ¿Sí? Es lo que se alcanza a ver aquí. Esto es aproximadamente de 1850 y fíjense cómo ya de manera exponencial hacia la mitad del siglo XX ya tenemos más de 3 millones de habitantes y pues esto indica dos problemáticas importantes, ¿no? El desarrollo de una infraestructura bastante importante, ¿sí? Y número dos, como parte importante, una necesidad de suministrar agua para los servicios básicos
que iba a desencadenar o va a desencadenar en una problemática bastante grande dentro de la zona urbana. ¿Sí? En esta zona, sí se ve mi mouse, ¿verdad? No sé si lo... Sí, sí, se lo ve. Ok, esta zona que está aquí, estoy señalando, es el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Se los comento porque al final les voy a platicar un poquito sobre una de las obras más significativas acá en México, un malogrado nuevo aeropuerto que se tuvo que cancelar el año pasado, pero que iba a conectar justamente en esta zona. Si ustedes recuerdan la ubicación general del lago, el aeropuerto, el que está actualmente señalizado y el que se va a construir, que más adelante los voy a mostrar, quedaban en la zona más interior del lago, que es donde se tienen los depósitos más compresibles, y esto, insisto, sería importante o fue importante dentro de los retos que se tuvieron constructivamente. De hecho, toda esta zona, ¿sí?, que se conoce como la zona virgen del lago, es donde se tienen los depósitos más compresibles, las arcillas más desfavorables, con una resistencia mucho inferior a los depósitos que tenemos en la zona oeste y sur de la ciudad. Esta zona que estoy marcando con el mouse se acerca más a lo que se conoce como una zona de transición, donde se tienen ya depósitos cementados y ya los depósitos de arcilla son mucho menores. Ok, entonces, continuamos. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario. ¿No? ¿Ninguna? Ok, bueno, seguimos. Ahora bien, entrando de lleno a lo que es el comportamiento y la caracterización de los suelos y las problemáticas que se han tenido, de acuerdo a lo que hemos mencionado, teníamos dos condiciones prevalecientes en esta zona urbana. Número uno, depósitos de suelos arcillosos que son altamente compresibles, que ahorita vamos a explicar cómo es su formación y las características principales, ¿sí? Y que además estos depósitos arcillosos fueron depositados en un medio acuoso, donde tenemos la presencia de agua prácticamente superficial, ¿sí? Esto me da como resultado que tengamos depósitos de suelos finos, altamente compresibles, en un estado saturado y con una relación de vacíos bastante elevada, ¿sí? Ahora bien, producto del desarrollo urbano de esa zona, se generaron dos fenómenos principales. Número uno, pues un crecimiento poblacional que hizo que la mancha urbana se fuera extendiendo y le fuera ganando cada vez más y más y más terreno al lago, ¿sí? Y número dos, que producto de las necesidades de la población se tuviera que empezar a generar extracción de agua para suministrar agua potable, para todo lo que es la población, ¿sí? Las cantidades de pozos que se tuvieron que empezar a perforar, ¿sí?, empezaron a crecer de manera indiscriminada, y esto tuvo como efecto básicamente lo siguiente. Número uno, las construcciones empezaron a ser más y más grandes, lo que representaban esfuerzos de descarga mayores al terreno, ¿sí? Número dos, la demanda de agua se incrementó de forma exponencial. Y número tres, como veíamos en una de las diapositivas anteriores, la ciudad queda en una zona deprimida, por lo tanto, cuando eran épocas de lluvia, ¿sí?, toda el agua que escurría de los alrededores, que eran zonas montañosas, pues básicamente inundaban la ciudad. Entonces, lo que se empezó a generar fue todo un sistema hidráulico, ¿sí?, que permitiera desalojar el agua o captarla antes de que llegara a la zona urbana y desalojarla, ¿sí? Entonces, esta situación generó como digamos que un tándem problemático. Número uno, se estaba extrayendo una cantidad de agua muy, muy grande del terreno. Y número dos, no había ningún tipo de recuperación de los mantos acuíferos porque se estaban captando y desalojando antes de que llegaran a la zona urbana, que dicho sea de paso, pues estaba pues básicamente sellada por una plancha de concreto que es básicamente la ciudad, ¿sí? Entonces, esto empezó a generar que los suelos que estaban en un estado saturado
empezaran a pasar a un estado de saturación parcial y a una reducción de volumen, lo que se conoce como un fenómeno de hundimiento regional o subsidencia. Adicional a esto, y esta parte es importante, por si no tuviéramos suficiente en la Ciudad de México, tenemos una, cerca de la ciudad, relativamente cerca, aproximadamente como a 300 kilómetros, hay una zona sísmica importante, ¿sí? Que es en la zona de la costa. Entonces, a pesar de que no es una distancia tan cercana, lo que se ha llegado a presentar es que producto de estos episodios sísmicos, ¿sí? Las ondas sísmicas que se presentan en la costa a esta distancia, cuando llegan a la Ciudad de México, van a tener una amplificación muy importante. Y entonces, esta amplificación pone en problemas a las estructuras que se construyen en la ciudad. Y ahorita platicaremos un poquito de lo que es uno de los sismos más representativos y más catastróficos que tuvimos acá en México, y que fue incluso, pues, mucho del efecto que se tuvo tiene que ver con los suelos como tal. Bueno, ahora bien, de la estratigrafía que se tiene de los suelos en México, aquí está lo que es actualmente la zonificación de la zona urbana de la Ciudad de México. Tenemos básicamente las zonas amarillas, que son las zonas de transición, donde tenemos espesores de arcilla un poquito más pequeños y algo de depósitos de roca volcánica superficial, ¿sí? Y a partir de la zona un poquito más clara hacia la parte azulosa tenemos lo que es la zona del lago, ¿sí? Donde tenemos ya los depósitos de arcilla que van desde los 20, 30 metros hasta los 50 o 60 metros, mientras más me acerco yo a la zona derecha, que es la zona del lago, la zona central, ¿sí? Dentro de esto que estamos observando, fíjense cómo aquí está el aeropuerto antiguo, y por donde ahorita estoy señalizando, que es en esta parte del mouse, es donde se tenía pensado construir el nuevo aeropuerto, que es una zona, pues, básicamente de depósitos bastante compresibles. Ahora bien, ¿cómo están conformados estos depósitos compresibles? Bueno, básicamente son sedimentos, ¿sí? Que fueron arrastrados por las lluvias y demás durante todo el tiempo geológico de formación, ¿sí? Y que además de las partículas que se iban sedimentando y arrastrando y depositando, también se iba depositando ceniza volcánica de la actividad que se tenía en los alrededores, ¿sí? Esto, además del medio acuoso, que era un medio bastante vivo en cuestión orgánica, pues hizo que los depósitos de arcilla estén compuestos por arcilla muy compresible, ¿sí? Por ceniza volcánica en descomposición y por una parte importante de materia orgánica o de microfósiles, sobre todo las diatomeas, que son unos pequeños organismos ya en descomposición que básicamente hacían o generaban una relación de vacíos muy alta en el material, además de partículas solubles, porque otra característica que tenía el lago es que tenía zonas de sal y tenía zonas donde no había sal dentro del medio acuoso. Entonces esto iba modificando la composición de los depósitos arcillosos. A manera de revisión mineralógica, normalmente se encontraban que las partículas arcillosas tenían presencia de monmorilonitas entre el 20 e inclusive se llegaron a encontrar del 60% de la composición total del material, ¿sí? Recordando que las monmorilonitas representan de los tipos de arcillas o de los minerales arcillosos, seguramente algunos de los más desfavorables que se pueden llegar a presentar, ¿no? Por su gran superficie específica. Ahora bien, el perfil estratigráfico que se ha definido en la Ciudad de México es el que estamos presentando ahorita, ¿sí? Básicamente es una capa superficial de relleno, ¿sí? Donde son materiales mixtos, ¿sí? Y por debajo de esto se tienen, sobre todo hacia la zona central, lo que se conoce como la serie arcillosa superior, ¿sí? Que aproximadamente tiene entre 40 y 70 metros de espesor. Esta es la zona más problemática para la ciudad, porque es la zona que está más cercana a la superficie, que va a ser más susceptible a la extracción de agua y a los esfuerzos que se pueden llegar a transmitir por las edificaciones, y es la que va a presentar mayores cambios volumétricos que dan lugar a los problemas que tiene normalmente la ciudad. Entre estas series arcillosas, ¿sí? Se tienen algunos depósitos o algunos lentes de suelos granulares, arenas y demás. Esto es muy importante porque si bien la arcilla tiene un contenido de agua muy elevado, ahorita estaremos retomando esos valores que son por encima del 400% del contenido de agua, lo cual es una barbaridad, ¿sí? Prácticamente como si estuviéramos hablando de un medio acuoso literal. Estos lentes granulares
sirven como drenes que aceleran el fenómeno de asentamiento por consolidación, ¿sí? Cuando yo empiezo a sacar el agua o cuando yo aplico esfuerzos al material, de acuerdo a la analogía mecánica de Terzaghi, estos medios van a fungir como autopistas por donde el agua va a salir y eso va a acelerar los asentamientos que teóricamente no deberían ser tan importantes por la permeabilidad tan baja que debe tener la arcilla. Sin embargo, esta situación y esta estructuración estratigráfica acelera el proceso de consolidación que se ha presentado. ¿Sí? Vemos también en el perfil estratigráfico la presencia de dos zonas de capas duras, ¿sí? La capa dura inicial y los depósitos profundos, que son básicamente conglomeraciones de material volcánico, ¿sí? De fragmentos volcánicos con materiales granulares y que en comparación con la arcilla pues presentan resistencias y comportamientos mecánicos mucho más favorables que lo que presenta la capa arcillosa, ¿no? Por debajo del depósito profundo principal tenemos nuevamente una presencia de una depositación de arcilla, que se conoce como la serie arcillosa profunda, es la superior, intermedia y profunda, y ya por debajo viene siendo lo que son ya depósitos rocosos un poquito más uniformes, ¿sale? Entonces, pues desde el punto de vista geotécnico, esto representa un problema muy importante porque, pues básicamente tenemos un estrato muy, muy grande que es inestable, que se está moviendo y que además el movimiento es a nivel regional, lo cual representa geotécnicamente, pues prácticamente una situación muy compleja y prácticamente difícil de resolver. Si acaso se pueden hacer medidas de mitigación o de previsión en las estructuras para tratar de minimizar esos efectos. ¿Sale? Fíjense, aquí tenemos las escalas, ¿sí? Entonces, de los espesores, y pues aquí se sabe perfectamente que desde los 10 metros de profundidad hasta los 75-80 ya tenemos los depósitos de arcilla principales y más desfavorables, ¿no? Hacia la izquierda de la imagen tenemos lo que es la zona de transición, que es la zona donde tenemos ya depósitos o zonas de roca, ¿sí? Y hacia la zona derecha, lo que es el centro del lago, que es la zona más desfavorable, donde tenemos los depósitos más compresibles y de mayor espesor, ¿sí? En la parte superior de la imagen se alcanza a ver un poquito la ciudad, ¿sí? Esta zona que es la zona central o el centro de la ciudad, y la parte derecha que es donde tenemos los aeropuertos que, como vemos, están pues, prácticamente desplantados sobre esta zona arcillosa. Aquí estamos viendo algunas imágenes de algunas tablas de resultados de ensayos de materiales en la Ciudad de México. Fíjense cómo en las profundidades, pues estábamos viendo prácticamente desde los 4 metros, desde los 3 metros, empiezan ya las zonas de arcilla y pues se extienden hasta más allá de los 40 metros. En la tercera columna estamos viendo los contenidos de agua, ¿sí? Desconozco, ayer traté de leer un poquito sobre los suelos que tienen allá en Ecuador, en la ciudad de Quito sobre todo, pero digo aquí, al menos para lo que es la Ciudad de México, estos valores pues son exorbitantes, ¿no? Estamos hablando de más allá de 300% de contenido de agua, recordando que el contenido de agua es el peso del agua entre el peso de los sólidos, y que yo tengo, ¿sí? En esta relación, más agua que sólidos en peso en una partícula de suelo, ¿no? Entonces, esto hace que el comportamiento de mi suelo, pues prácticamente adopte el comportamiento de un líquido, ¿no? Las relaciones de vacíos que estamos viendo, más allá de arriba de 8, 790, se han encontrado relaciones de vacíos más allá de 10, ¿sí? Inclusive ahí, de manera anecdótica, la primera persona que empezó a estudiar a detalle mucho esto y a caracterizarlo, ¿sí? Fue Leonardo Sebar, que fue un estructurista y geotecnista aquí en México muy, muy reconocido, que fue el que desarrolló inclusive lo que se conoce como la cimentación flotante de la Torre Latinoamericana, que es un edificio muy famoso acá en México, y él fue estudiante, en este caso, de Terzaghi, de Casagrande y demás en Harvard, y alguna vez lo invitaron a que diera una ponencia allá. Entonces, cuando él llevó los resultados de los suelos de México y les comentaba que había relaciones de vacíos más allá del 7, 8, hasta el 10, pues se lo tomaron a broma, ¿no? No lo creían porque era inconcebible para ellos que hubiera un suelo tan desfavorable y sobre todo en una zona tan poblada como era la Ciudad de México, ¿no? Fíjense los límites líquidos que, dicho sea de paso, están prácticamente en los valores del contenido de agua, del 300%, 400%. En la zona central, inclusive, se tienen contenidos de límite líquido del 500 hasta el 600%, lo cual, insisto, es un contenido de agua brutal que se tiene
en estos suelos, ¿no? Esto es en la formación arcillosa superior, que es la que comentábamos que está más cercana a la superficie. En la inferior o intermedia tenemos nuevamente valores bastante importantes, aunque aquí ya el peso del material que tenemos por encima, pues digamos que ha dado un comportamiento un poquito más favorable, ¿no? Esto revisado con pruebas de cono, pruebas CPT y demás, los números de golpes que se han registrado pues, son un poquito más favorables, ¿no? Aquí estamos viendo algunas gráficas que se han obtenido de las variaciones de los contenidos de agua, de límites líquidos, límites plásticos e índices plásticos con la profundidad y pues lo que vemos, ¿no? Sobre todo, fíjense cómo en la superficie, entre los 5 y los 10 metros, pues tenemos las zonas más desfavorables que pues van a generar mucha problemática al comportamiento de los suelos acá en la ciudad. ¿Sí? El tema más importante y más crítico acá en este tipo de suelos, pues definitivamente va a ser la compresibilidad, ¿sí? ¿Qué tanto se puede modificar el volumen de un material? Pues en el caso de los suelos de la Ciudad de México, estos cambios son verdaderamente desfavorables, ¿no? A manera de referencia, los coeficientes de compresibilidad, que recordemos que es el tramo virgen de la curva de compresibilidad de la prueba de consolidación, pues nos dan pendientes o nos dan valores por encima de 10, significa que la pendiente pues prácticamente es vertical, ¿no? Significa que en una relación de esfuerzos muy pequeño, yo tengo un cambio de volumen muy drástico, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo a la hora de conceptualizar o atacar cómo debo yo diseñar una cimentación para una estructura acá en la Ciudad de México. ¿Por qué? Producto del estudio de los suelos acá en la ciudad, se observó básicamente que había un esfuerzo que se conoce como el esfuerzo crítico, que me permite yo transmitirle esfuerzos a estas arcillas y sin que se generen problemas y asentamientos muy importantes. Aquí nada más a manera de brevario. El tipo de estructura de las arcillas, para que lo tengamos de referencia, son de tipo floculadas. No sé si lo referencié, que es como el castillo de naipes, ¿sí? Y si algo nos queda de este tipo de estructuras es que es una estructura muy inestable y que si yo excedo el esfuerzo de este equilibrio muy inestable, el reacomodo tiende a ser bastante drástico y los asentamientos muy elevados. Entonces, el esfuerzo que me permite, o más bien el esfuerzo que marca a partir de cuando se rompe esa estructura floculada, se conoce como el esfuerzo crítico que estamos viendo aquí en la diapositiva, en la parte inferior, ¿no? Aquí en esta zona, es esta línea azul. Entonces, normalmente cuando uno tiene que diseñar estructuras acá en la Ciudad de México, lo que busca es que los esfuerzos que se transmitan efectivos al material estén por debajo de este esfuerzo crítico. ¿Cómo se logra esto de forma efectiva? Bueno, uno de los tipos de cimentación más utilizados o de los sistemas de cimentación más utilizados acá en la Ciudad de México, sobre todo para estructuras medianas y grandes, son los cajones de cimentación, ¿sí? Donde el principio del cajón de cimentación es volumen de suelo, ese volumen de suelo estaba generando un esfuerzo a nivel del fondo de la excavación y el esfuerzo que debe transmitir la cimentación teóricamente debería ser el mismo o muy cercano a este para que lo que está por debajo entonces del fondo de la excavación pues prácticamente no sienta ninguna alteración, ¿sí? Entonces aquí en la Ciudad de México lo que se tienen más, de lo más utilizado, insisto, son esos cajones de cimentación que lo que buscan básicamente es tratar en la medida de lo posible no perturbar los depósitos arcillosos que están por debajo y si se perturban, estos esfuerzos estén por debajo de lo que es el valor crítico, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí en la curva de compresibilidad, pues después del valor crítico, los asentamientos pues, se van a disparar, ¿no? Por ahí normalmente se comenta acá en México, después del valor crítico uno debe empezar a medir asentamientos de centímetros, a empezar a medirlos en función de metros, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. En la parte izquierda estamos viendo varias curvas de compresibilidad, ¿sí? De suelos muy desfavorables en el mundo, ¿sí? Nótense, bueno, aquí están en la parte inferior, inclusive son de depósitos, no fue el nombre, glaciares, ¿sí? En zonas bastante inhóspitas, y por encima tenemos lo que son las curvas de compresibilidad de la Ciudad de México, donde vemos nuevamente pendientes muy pronunciadas en las curvas de compresibilidad y relaciones de vacíos
pues bastante elevadas inicialmente, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de qué tan desfavorables son estos suelos desde el punto de vista de compresibilidad. Aquí otra imagen donde se están comparando diferentes curvas de compresibilidad, aquí en suelos de México y en suelos de Estados Unidos, y pues no hay ninguna ni que esté tan cercana como a lo desfavorable que son las arcillas en la Ciudad de México, ¿no? A manera aquí también nada más de comentario, la curva más desfavorable es la que se presenta en el lago de Texcoco Central, ¿sí? Que es la zona virgen del lago, donde están los depósitos más que no han sido perturbados, ¿sí? Que están más alejados de la zona urbana. Y la segunda curva, que es esta que está aquí, es la de la Ciudad de México, que corresponde a las arcillas que están ya debajo de la huella urbana, ¿sale? Bueno, aquí también, ahora sí, ya viendo algunos ejemplos de las problemáticas que se han presentado y los orígenes de estas problemáticas, pues lo que mencionábamos, ¿no? Tenemos una zona que está encima de un lago, que es la Ciudad de México, que quedaba aparte en una zona deprimida, ¿sí? Entonces esto hacía que todos los escurrimientos fluviales, pues básicamente fueran a inundar la ciudad, ¿sí? Producto de eso fue que se desarrolló a partir de 1900 un conjunto de obras de drenaje que lo que se conoce como túneles emisores, que lo que buscaban era captar el agua y desalojarlo, ¿sí? Esto generaba básicamente dos cuestiones. Número uno, que se los comentaba minutos antes, que el agua que escurría ya no llegara a la ciudad y fuera desalojada, por lo que los depósitos originales y los mantos acuíferos originales ya no tuvieran recuperación, ¿sí? Y esto, aunado a la explotación tan grande que se tenía de agua, que es lo que tenemos en esta imagen en la parte inferior, que son básicamente el número de pozos que se iban explotando con el paso del tiempo. Fíjense cómo a partir de los 1930, 1940, pues prácticamente se incrementan de manera notable. Aquí, en esta zona, sí que estamos viendo que son los 1945 aproximadamente, es cuando Leonardo Sebart descubre, encuentra que hay un hundimiento en la ciudad y se prohíbe ya o se limita mucho la explotación de pozos. Por eso es que se empieza a ver ya como horizontal la gráfica, ¿no? Sin embargo, aún así sigue siendo un gasto de agua importantísimo. Entonces, esto empezó a provocar que la ciudad en general se empezara a hundir y esto generó como consecuencia que si la ciudad en alguna zona, que es la zona sur, me parece, estuviera por encima de la zona montañosa, hacia esa zona se desalojaba el agua, con el paso del tiempo, pues la ciudad quedó por debajo y la pendiente se volvió negativa, entonces aumentando o todavía o agudizando más las inundaciones en la ciudad, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica que se ha desarrollado con el paso del tiempo de algunas zonas de la Ciudad de México y los hundimientos que se han medido, ¿no? Fíjense cómo estamos hablando a partir de 1900 de hundimientos en cuestión de centímetros y cómo se han agudizado, inclusive se han llegado a medir asentamientos totales por encima de los 10 metros de profundidad, ¿no? O de espesor. Entonces, esto pues es un espesor importantísimo y conlleva una serie de problemas desde el punto de vista geotécnico y estructural pues bastante grande, ¿no? En la imagen de la derecha superior estamos viendo un enmayado. Actualmente la Ciudad de México cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real que lo que está midiendo son las deformaciones que se tienen en los estratos arcillosos superficiales, ¿sí? Entonces, con esto se está midiendo año con año cuánto es que se está hundiendo la ciudad y qué son las zonas que se están hundiendo más, ¿sí? Fíjense cómo se concentra en la parte central, que es la zona donde se tiene mayor desarrollo urbano, y pues han llegado a medir aproximadamente hundimientos anuales de 40 centímetros, ¿sí? Entonces eso hace que se tengan que hacer obras de reparación continuas para renivelar, para evitar que haya problemas con instalaciones hidrosanitarias que van por debajo de la superficie y que producto de este hundimiento pues se pueden romper, etcétera, etcétera. Este tipo de problemas, insisto, pues han hecho de todo un reto desde el punto de vista estructural y de construcción, ¿no? Inclusive en la zona del aeropuerto actual se tienen hundimientos registrados a partir de 14 metros. Esto hace que aproximadamente cada año se tengan que renivelar todas las pistas de los aeropuertos para los aviones,
¿sí? Inclusive los mismos, las mismas terminales aéreas tengan que estarse ajustando porque los hundimientos pues, le ganan mucho a la etapa de servicio de las estructuras. ¿Sí? Aquí estamos viendo algunas imágenes, ¿sí? A lo largo de... Diego, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro, claro. La cimentación tipo cajón es una cimentación compensada, o sea, sacas el material para compensar la carga con la descarga del material, ¿algo así es? Sí, tal cual lo que acabas de comentar, Carlos. Lo que se hace es excavar un volumen de material. Recordemos que el suelo genera un esfuerzo por peso propio, que será prácticamente igual al peso volumétrico del material por ese espesor. Eso nos permite saber a cierta profundidad qué esfuerzo tiene el suelo. Entonces, yo voy a excavar cierto espesor, ¿sí? Yo sé que la parte que queda descubierta estaba sometida a un cierto esfuerzo por el peso del material que tenía por encima, y lo que tiene que transmitir esa losa de cimentación tiene que ser aproximadamente igual al material que se retiró, ¿sí? Entonces, esa es la idea general. Ahora, no siempre se consigue, pues esto va a depender mucho también de las características de los depósitos de materiales, sus pesos volumétricos, pero también pues, de lo que se vaya a cimentar, ¿no? Para obras pequeñas, pues a lo mejor la compensación se puede alcanzar exitosamente, ¿sí? Pero para obras mucho mayores, ya de edificaciones verticales de 5, 10, 15 o 20 niveles, pues ya el problema se vuelve un poquito más agudo porque digamos que el volumen que se tiene que excavar pues se vuelve muy grande. Entonces, cuando esto pasa, se genera una cimentación parcialmente compensada, donde efectivamente se va a tener que transmitir un esfuerzo o un incremento del esfuerzo a los estratos de arcilla, ¿sí? Y uno tiene que evaluar si la arcilla es capaz de soportarlos. Ahora bien, para el caso donde no se pueda compensar completamente y el esfuerzo que se va a transmitir por esta cimentación parcialmente compensada sea mayor a lo que resiste la arcilla, nada más para que se den una idea, la arcilla anda por ahí de capacidades de carga de 3 toneladas metro cuadrado o 5 toneladas metro cuadrado, son valores muy, muy bajos, ¿sí? Sobre todo para edificaciones pues ya un poquito medianas y grandes. Lo que se hace ya es hacer uso de cimentación profunda, ¿sí? Aunque aquí normalmente se hace uso de cimentación con pilotes de fricción o pilotes de control, se le conocen. Estos pilotes lo que buscan es que no se desplanten sobre la capa dura. ¿Se acuerdan que por ahí mencionábamos que por debajo de la capa arcillosa había unos depósitos duros, ¿sí? O capa dura como tal? La lógica técnica me diría que yo lo que busco es colocar los pilotes y que los pilotes se desplanten en la punta de esos depósitos. Sin embargo, si yo hago esto, si mis pilotes llegan hasta la capa dura, lo que va a pasar, y ahorita lo vamos a observar, es que se va a generar un fenómeno de emersión aparente. Es como si el edificio empezara a salir de la superficie. Realmente no está pasando esto. Lo que está pasando es que todo a su alrededor se está hundiendo y como el edificio está descantado sobre un depósito que no se hunde, pues parece como si estuviera empezando a flotar el edificio, ¿no? Ahorita vamos a ver unas imágenes inclusive de eso que son bastante reveladoras de esto que acabo de mencionar. Entonces, normalmente, insisto, para cuando la cimentación no se puede compensar al 100%, lo que se hace es implementar estos pilotes de fricción que permitan transmitir en el fuste del pilote o en la superficie del pilote los esfuerzos al terreno. Entonces, entre la cimentación compensada y los pilotes, pues tengamos un edificio que se hunde a la par del terreno, pero que no va a tener problemas por asentamientos diferenciales importantes ni hundimientos excesivos respecto a su entorno. Y, oye, Diego, ¿y cómo controlan el problema de las instalaciones de agua potable y alcantarillado? ¿Cómo se dan cuenta cuando todavía están funcionando de manera adecuada? Si el nivel freático está a 4 o 5 metros de profundidad y si es una excavación mucho más profunda, ¿cómo se dan cuenta de que todavía está funcionando de manera adecuada la instalación sanitaria, por ejemplo? Bueno, aquí son, básicamente lo que se utiliza son hay dos cuestiones, ¿no? Número uno, todo lo que son los sistemas hidrosanitarios normalmente se instalan con materiales que sean bastante flexibles, que acepten deformaciones importantes. Estamos hablando de geomateriales que permitan que las deformaciones no vayan a tronar los tubos, no vayan a romper tuberías ni demás, aunque, dicho sea de paso, no siempre son exitosos. Aquí sí aplica un poquito acá el dicho mexicano de caído el niño al pozo, se tapa el pozo, ¿no?
Normalmente cuando uno se da cuenta que esto llega a pasar es porque tiene ya alguna problemática que se agudizó, producto que se rompió una tubería, y entonces pues hace la reparación y la renovación del sistema, ¿no? Pero es una problemática común que se tengan fugas, que se tenga rompimiento de instalaciones, porque los hundimientos le ganan a las deformaciones que se pueden tener en las instalaciones. Entonces, pues básicamente, insisto, aquí lo que se busca es que los materiales, si en este caso las tuberías, acepten deformaciones y rodearlas de un medio que, digamos, permita amortiguar estas deformaciones también o mitigarlas, pero definitivamente en algunas zonas esto llega a ser tan agudo que periódicamente hay que estar rehabilitando. Gracias, Diego. Entonces, en la primera imagen, esta imagen es por ahí de los 1900 inicio, fíjense cómo ya se está viendo perfectamente los hundimientos, ¿no? Fíjense cómo si uno traza una línea en esta puerta, uno se va a ver que parte del edificio ya quedó por debajo de lo que es la rasante de la vialidad, ¿sale? Y pues inclusive la misma línea del edificio, pues nos hace ver de manera muy notoria cómo es el hundimiento del edificio, ¿no? Esto es en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Esta es la terminal y hacia la parte de afuera están los estacionamientos. Entonces, pues fíjense nada más el desnivel tan importante que se está generando por los hundimientos diferenciales entre un punto y otro. Entonces, aquí lo que se hace, pues, tal cual, es rellenar y volver a nivelar. Rellenar y volver a nivelar, rellenar y volver a nivelar. Y en el caso de instalaciones, pues tratar de ajustarlas de ser posible o volverlas a generar, porque pues, esto se lo está comiendo año con año, ¿no? Aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México es donde se tienen aproximadamente los hundimientos de 40 centímetros anuales. Entonces, insisto, por ahí a manera de brevario cultural, las pistas de los aviones, ¿sí? Deben tener una planimetría muy, muy, muy exacta, ¿sale? Aquí bueno, no sé cómo son las vialidades allá en Ecuador, pero aquí en México, pues las vialidades urbanas normalmente, sobre todo en la Ciudad de México, están llenas de baches y demás, pero las pistas de los aeropuertos sí deben estar inmaculadas, ¿no? Entonces, constantemente tienen que estar midiendo topográficamente que no se tengan deformaciones y cuando se detectan que ya están fuera de los límites permisibles, pues se vuelve a colocar una carpeta asfáltica, se vuelve a nivelar y entonces ya para que sigan aterrizando los aviones, ¿no? Este es uno de los problemas más agudos. Este es una iglesia que está en la zona central de la Ciudad de México, inclusive ahí se ve al fondo Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, que son dos edificios emblemáticos de la ciudad, del centro de la Ciudad de México. Entonces, fíjense cómo en la primera imagen tenemos la construcción original, ¿sí? A nivel de la superficie, de la vialidad, y pues en la segunda ya se ven las escalinatas para poder acceder, ¿no? A la iglesia. Y este edificio, pues que también, originalmente, pues todo estaba construido de forma uniforme. Aquí menciono también una problemática adicional que se tiene en esta zona, que es el centro histórico de la Ciudad de México, es que ¿se acuerdan? La antigua Tenochtitlán, se tienen depósitos de pirámides, los españoles no tuvieron la delicadeza de quitar las pirámides y construir, sino que dijeron, échale tierra hasta las pirámides y empieza a construir por encima. Entonces, por ejemplo, hay zonas o edificios históricos de la Ciudad de México que parte de la cimentación queda desplantada sobre las arcillas y parte queda desplantada sobre lo que es la pirámide o antiguas edificaciones. Entonces, esto genera asentamientos diferenciales importantes. Uno de las edificaciones más representativas que se tiene de este fenómeno es la antigua Catedral de la Ciudad de México, donde se tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es una imagen acá muy venerada, ¿no? Acá por los católicos en México. Entonces, esta catedral se tuvo que desocupar porque se estaba deformando tanto que estructuralmente estaba a punto de colapsar, ¿sí? Y este problema se generaba porque parte de la cimentación de la nave de la iglesia quedaba desplantada sobre lo que era la pirámide mayor, que era una pirámide muy grande en el centro de Tenochtitlán, de aproximadamente 40 metros de altura, si mal no recuerdo la pirámide, ¿sí? Y parte de la iglesia quedaba desplantada sobre la arcilla se iba deformando, ¿sí? Y se iba moviendo la catedral hasta que prácticamente se empezó a partir en dos, ¿sí? También a manera de breviario, esto hizo que los ingenieros
mexicanos geotécnicos desarrollaron una metodología que se conoce como excavación compensada, ¿sí? Que lo que se hacía era entrar por fuera, digo, eso obviamente es un poquito más complejo que lo que voy a platicar, pero de forma muy general, era excavar por fuera del perímetro de la iglesia, entrar por esa excavación y empezar a generar excavaciones laterales, ¿sí? En la zona de la arcilla. Entonces, o en la zona que teníamos más, menos asentada o más superficial. Entonces, lo que se estaba generando con esta excavación es que el material que yo estoy removiendo finalmente va a generar un asentamiento, y con ese asentamiento que se va a proporcionar, yo voy a renivelar la estructura, ¿sí? Esto también se los comento, se llevó a cabo, se tomó de base y fue lo que se hizo en Italia para estabilizar y nivelar o hasta cierto punto la Torre de Pisa, ¿no? Y es un sistema que se implementó acá en la Ciudad de México justamente por esta situación que se tenía en la catedral. ¿Sí? Fíjense, estas son muy buenas imágenes. En las imágenes que estamos viendo en la parte superior izquierda y en la parte derecha son pozos de agua, ¿sí? Entonces, esos que parecen como si fueran postes de luz, realmente es la tubería del pozo de agua, que originalmente estaban a nivel de la superficie. Entonces, como el pozo llegaba hasta una profundidad muy grande, más allá de la que se está deformando la arcilla, pues estos pozos o la tubería, pues no se asentaba, y lo que se empezó a asentar, pues fue todo el entorno. Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, estamos viendo que el pozo de agua ya por ahí de finales de 1980 ya estaba 3.3 metros por encima de la superficie, y como ya para finales del 2014 ya se podía presentar cerca de casi 8 metros de diferencia, ¿no? Por eso se dice que las estructuras emergen, porque parece como si empezaran a salir del terreno, pero realmente lo que está pasando es que todo el terreno alrededor se empieza a hundir, y entonces se presenta esta situación, ¿no? En la parte de abajo, este es un pozo que está inclusive en la zona central de la ciudad, y pues lo mismo, ¿no? Fíjense cómo tenemos un nivel original que estaba a nivel de la superficie. Para mitades de 1900 ese nivel ya era mucho mayor, ¿sí? Y para finales de 2014 ya casi estaban los 8 metros, ¿sale? ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que está alrededor se está hundiendo de manera mucho mayor. Uno de los monumentos históricos más representativos de México, que es el Ángel de la Independencia. Fíjense cómo originalmente estaba a nivel de la vialidad, ¿sí? Hago mención, el monumento está desplantado en base a a pilotes de punta. Estos pilotes estaban desplantados sobre los estratos resistentes o el estrato duro. Entonces, lo que pasó fue que todo alrededor del monumento se empezó a sentar y el monumento empezó a emerger. Entonces, lo que empezaron a hacer fue construir escalones. Entonces, ahorita tú vas y parece que el monumento está por encima de la superficie, ¿no? Esto por el hundimiento que se está generando alrededor. Es aquí lo que estamos viendo, ¿no? Bien, ahora retomando el tema de la sismicidad que comentábamos en diapositivas anteriores, a todo el problema de hundimiento que estamos mencionando, que ya es de por sí crítico y problemático, debemos adicionar el comportamiento de estas arcillas desde el punto de vista dinámico, ¿sí? Las arcillas de la Ciudad de México tienen dos problemas principales. Número uno, la cantidad de agua que tienen alrededor, ¿sí? Es un volumen más o menos de 4 veces una unidad de agua por una unidad de suelo, de sólido, mejor dicho, ¿sí? Hace que el comportamiento sea prácticamente el de un líquido. Ustedes seguramente alguna vez han ido a un lago y han aventado una piedra, ¿no? Para hacer estos como patitos, que es que la piedra empieza a rebotar, ¿no? Entonces uno fácilmente puede ver cómo se empiezan a generar las ondas donde impacta la piedra con el agua, y esto nos da idea de la resonancia que genera el impacto con el líquido. Pues algo así pasa con las arcillas de la Ciudad de México. Cuando hay una onda sísmica, ¿sí? Recordemos que tenemos ondas superficiales y ondas que van por debajo de la superficie, ¿sí? Estas ondas llevan cierta velocidad, ¿sí? En el medio en el que se van transmitiendo.
mientras más alta sea la velocidad de la onda, esto es desde el punto de vista estructural, más benéfico para la estructura, ¿sí? El efecto es mucho menor. Sin embargo, cuando la velocidad en la que se propaga la onda tiende a disminuir, el efecto se amplifica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, reglamentos de construcción, se habla de que los efectos de amplificación se toman en cuenta cuando la velocidad de propagación de las ondas de corte, las VS, están por debajo de los 750 metros sobre segundo. Para darnos una idea, en la Ciudad de México las velocidades alcanzan desde el orden de los 20 metros sobre segundo hasta los 100, 120 metros sobre segundo, lo cual es una velocidad muy, muy baja. Físicamente, ¿esto qué significa? Que las ondas que llevan cierta amplitud, cuando llegan a la zona de la Ciudad de México, se amplifican, y esta amplificación, pues, hace cuenta que es como si fuera una gelatina la ciudad, ¿sí? Entonces empieza a tener movimientos muy bruscos, y eso pone en riesgo, sobre todo si entra en resonancia la estructura con el movimiento o el periodo de movimiento del suelo, que la estructura pueda llegar a colapsar, ¿sí? Desde el punto de vista sísmico, esta imagen nos representa los coeficientes que se utilizaban para diseñar sísmicamente los edificios. Fíjense cómo teníamos coeficientes sísmicos muy, muy bajos, 0.16, sí que son aceleraciones, ¿sí? Y cómo actualmente los reglamentos ya consideran coeficientes sísmicos ya casi del orden de la mitad de la gravedad, ¿sí? Esto ya tomando en consideración las aceleraciones que se han llegado a detectar en los suelos, ya con sensores, cuando se presenta un evento sísmico, ¿no? Que son pues bastante críticos. Nada más a manera también de brevario sobre esta situación. En la Ciudad de México se tuvo un parteaguas a esta situación en el sismo del 85, ¿sí? En 1985 hubo un sismo que se originó en las costas de Michoacán y Guerrero, ¿sí? De una magnitud de 8.1, ¿sí? En escala Richter. Este sismo llegó a la Ciudad de México y tuvo una amplificación del orden de 10 a 100 veces las velocidades y las aceleraciones que se tenían, perdón, respecto al punto de origen, ¿sale? Entonces, esto generó que pues, más de 20,000 personas murieran por derrumbes de edificios que se tuvieron, sobre todo esto en la zona del lago, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues se volvió a reformular el reglamento de construcción del Distrito Federal. Actualmente es, digamos, un reglamento bastante estricto, riguroso en cuanto a las solicitaciones y revisiones que se deben tomar en cuenta para un proyecto estructural y obviamente con la parte geotécnica incluida, ¿sí? Porque lo que se detectó fue, o lo que se comprobó con esta situación, es que la Ciudad de México, la zona del lago, tenía un efecto amplificador bastante grande para las solicitaciones sísmicas, ¿no? Entonces esto actualmente, cuando uno construye en la Ciudad de México, tiene que hacer revisiones, obtener velocidades de corte, obtener espectros sísmicos, obtener efectos de sitio. Yo les comentaba al principio, yo no soy de la Ciudad de México, es una ciudad que está aproximadamente a 3 horas de la Ciudad de México, la ciudad de León, y los suelos de aquí no son tan desfavorables ni cercanamente a los de la Ciudad de México. Entonces aquí, por ejemplo, mucho de esto que es la geosísmica, las revisiones que se tienen que hacer, aquí normalmente no se llevan a cabo, pero en la Ciudad de México son el criterio básico para poder aprobar un proyecto estructural, ¿no? Ver el comportamiento dinámico de las estructuras. Inclusive, geotécnicamente, los laboratorios, sobre todo para obras importantes, están obligados, además de llevar geofísica, para obtener las propiedades dinámicas de los materiales, a, si lo requiere el proyecto, a hacer pruebas dinámicas, ¿no? Columnas resonantes, tracciones cíclicas o demás, porque también recordemos una característica de las arcillas es que están hechas o tienen presencia de microfósiles, ¿sí? Y de materiales solubles, porque era un material con salinidad alta, entonces, del agua del lago. Entonces, este tipo de materiales, cuando se presentan o cuando se generan eventos cíclicos, tienden a desintegrarse y entonces favorecen que haya una inestabilidad o una pérdida de resistencia a los materiales.
Entonces, las cargas dinámicas son muy importantes en la evaluación de los, estructuralmente de las edificaciones acá en la Ciudad de México. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, lo que hemos visto hasta ahorita. En la Ciudad de México tienen como que por normativa algún máximo de pisos que pueden tener las edificaciones por todo este problema que tienen. No se tiene alguna restricción. Lo que sí, obviamente, es que mientras más grande sea la estructura, las revisiones tienden a ser un poquito más, mucho más estrictas. ¿Sí? Si en general el reglamento tiende a ser riguroso cuando estamos hablando de edificaciones verticales, lo que se solicita normalmente ya para obras de edificios importantes es que se presenten modelos numéricos, ¿no? Estamos hablando ya de, normalmente se usa mucho aquí el Praxis, ¿sí? Para elementos finitos, diferencias finitas, que permitan modelar los comportamientos que puede tener el terreno, que tenga un desarrollo o un análisis de interacción sobre estructura, ¿sí? Entonces son mucho más estrictos las revisiones que se tienen que llevar a cabo. Desde el punto de vista geotécnico, pues muchas veces para obras pequeñas y medianas uno hace uso de teorías elásticas, ¿no? Por ejemplo, o hace modelaciones que toman como referencia una idealización del suelo como si fuera un material elástico, lo cual en el sentido estricto pues no es real, ¿no? El material, sobre todo las arcillas, tienen un comportamiento muy diferente a lo que es un material elástico. Entonces, uno debe poder modelar este tipo de comportamientos, ¿sí? Y normalmente los softwares y las programaciones y modelos que ya no toman esto como el modelo elástico como base, son indispensables para ese tipo de construcciones, ¿sí? Pero digo, en cuestión de edificaciones se tienen edificaciones, creo que la más grande es la Torre Mayor, y debe estar por ahí de 50 o 60 niveles, mal no recuerdo, son edificios bastante grandes, y una parte muy importante, y que digo, también es todo un tema aquí en la Ciudad de México, son las excavaciones, ¿no? Y este tipo de edificaciones normalmente llevan 10, 12 niveles de sótanos por debajo, ¿no? Entonces, eso también es un reto porque pues hay que generar todo un sistema de bombeo para que, como tenemos el agua superficial, pues hay que desalojar el agua para que se pueda excavar en seco. Los elementos de contención hay que calcularlos a corto, a mediano y a largo plazo por etapas de excavación, porque uno a veces cuando modela excavaciones o elementos de contención, los idealiza pensando que uno realiza la excavación de golpe, ¿no? De un minuto a otro desaparece el material y se hacen las solicitaciones sobre los elementos de contención. Y esto en la práctica no es así, ¿no? Uno empieza a excavar y empieza a generar las contenciones. Entonces, esto hace que el estado de esfuerzo se empiece a modificar conforme avanza la excavación. Entonces, esto en las arcillas es también bastante problemático poderlo modelar, ¿no? De ahí, por ejemplo, la importancia de lo que son las pruebas drenadas, no drenadas, a corto y a largo plazo, las CUCD, que se vuelven pues, indispensables para poder, insisto, caracterizar este comportamiento. Una pregunta, Diego. Para hacer las excavaciones de subsuelos, ¿qué utilizan? ¿Muros anclados o utilizan tablas tacas? ¿Qué tipo de muros? Aquí el método constructivo más utilizado en la Ciudad de México son los muros de diafragma, los que se conocen como muros Milán. ¿Sí? Esto porque como el suelo es muy blando, digamos que la única ventaja que me da es que es muy fácil de excavar. Entonces, bueno, nada más, chicos, para manera de breviario, el muro Milán o muro de diafragma, no sé si ya lo hayan tenido oportunidad por ahí de revisar, pero básicamente es una excavación perimetral, se hace como una zanja, ¿sí? Que tiene que estar por debajo del nivel del sótano propuesto de excavación. Una vez que se hace la excavación de esta zanja, que normalmente se hace con una excavadora especial que se conoce como almeja, ¿sí? Se va a rellenar, bueno, se va a meter el armado, ¿sí? Estructural, el acero, y posteriormente se va a colar mediante bombas que traen unos tubos TREMI, se le conoce, que son los mismos que usan para las pilas, y se van colando las secciones de los muros, ¿sí?
Entonces, se van colando unos sí, unos sí, no, son discontinuos, si mal no recuerdo, hasta que finalmente ya se genera la barrera completa del muro, y ahora sí, una vez que ya tengo mis elementos colados, ¿sí? Ya llené mis zanjas con concreto, por así decirlo, ahora sí procedo a hacer la excavación, ¿sí? Si los elementos o la excavación es muy grande, estos muros de contención se van a reforzar con anclajes, ¿sí? De tipo activo, que lo que van a buscar pues, es generar estabilidad en la contención que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, pues esto excava normalmente, digo, los anclajes, las cuadrículas son normalmente de 3x3, lo más común aquí, digo, es lo que se utiliza de forma más habitual. Entonces, se van excavando justamente en secciones de 4 metros. Normalmente se deja 1 metro por debajo del nivel de anclaje, se excava, se coloca la línea de anclajes, se vuelve a excavar y así hasta que se llega hasta la zona del sótano. Es lo más común. Pero se tienen otros tipos de metodologías, además de los muros Milán, a veces hacen los muros también, bueno, con pilotes también, es común que se utilizan, ya sean como si fueran cortinas continuas o discontinuas, dependiendo de la solicitación, ese tipo de material. Los muros Berlín también son utilizados, tablas estacados, no tanto, pero también se llegan a revisar, se llegan a utilizar, y pues son los más utilizados que me haya tocado a mí checar. Inclusive por ahí había habido hace poquito unas gráficas, justamente unas estadísticas, mejor dicho, de cuáles eran los más utilizados. Y insisto, el método más utilizado son muros Milán, o muros diafragma, y que normalmente vienen reforzados con anclajes activos, ¿no? Que estos son provisionales, únicamente van a trabajar durante la etapa de excavación. Posteriormente, como se van a construir sótanos, las losas van a colarse, pues las losas van a hacer la función de contención y ya los anclajes dejan de trabajar. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Con toda confianza, chicos. Los que no sepan, me lo invento. Más la pregunta es un poco de información. El metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte más utilizados en el mundo, pero ya había, cuando se idealizó la idea de construir el metro, ya existían las teorías, o ya existían los estudios, o ya tenían la información los ingenieros en México para poder apuntar contra ese problema que eran los suelos en México en sí. Pues va de la mano. El metro de la Ciudad de México, si mal no recuerdo, se construye para lo que fue las Olimpiadas de 68. Poquito antes se lleva el proyecto. Entonces, los problemas de subsidencia fueron detectados por ahí de 1950, los primeros estudios. Entonces, definitivamente ya había nociones de que la ciudad se estaba asentando. Ahora bien, esto no significa que las soluciones hayan sido perfectas. De hecho, hay, no sé, 10 o 15 ingenieros dedicados a la geotecnia aquí en México que son muy reconocidos aquí en el ámbito, ¿no? Desde el ingeniero Juárez Vadillo hasta se me fueron los nombres de los ingenieros ahorita que iba a mencionar, pero bueno, lo que quiero mencionar, ellos son muy reconocidos porque digamos por valientes, porque ellos son los que se animaron a empezar con lo del metro y demás, los túneles emisores también, que son drenajes profundos, que son excavaciones para desalojar el agua, todo este tipo de obras. Definitivamente había nociones de las problemáticas que se tenían, pero no había metodologías comprobadas para su solución. Entonces aquí lo que verdaderamente es rescatable, por ejemplo, o valorable de ellos, es que tuvieron que hacer uso de la teoría, pero del ingenio también, y del sentido común que comentaban ellos para dar solución a estas problemáticas. Y eso, pues también no estuvo exento de problemas. Por ejemplo, uno de los errores que yo recuerdo, o digamos que de las fallas más sonadas que hubo en aquella época, fue en la excavación para el edificio del Seguro Social, ¿no? Que es un edificio bastante emblemático en la Ciudad de México. Entonces, la excavación que se generó era por ahí de los 15 o 20 metros de profundidad,
¿sí? Y durante la excavación se generó lo que se conoce como falla de fondo, ¿sale? Que tiene que ver con el empuje hidrostático que se tiene en la parte de, por debajo del fondo de la excavación, ¿sí? Y, bueno, es un poquito, a ver si lo explico rápidamente. Uno tiene el agua casi superficialmente y a la hora que excava el material, automáticamente el nivel de agua freática se va a abatir, ¿sí? Por una cuestión de esfuerzos efectivos y esfuerzos totales. Entonces, el nivel de agua disminuye, ¿sí? Pero en el fondo de la excavación, pero lateralmente no. Ahora bien, si yo tengo por debajo del fondo de la excavación un estrato permeable, una arena, lo que va a pasar es que en el estrato permeable se van a generar esfuerzos, ¿sí? De ascensión, esfuerzos de empuje, ¿sí? Y si el material que está por encima, entre ese estrato permeable y la superficie de mi sótano, esa costra o ese tapón de suelo no es suficientemente pesado, literal, el fondo de la excavación se va a levantar por la presión de poro que se va a generar sobre el suelo granular. Esto ya hay ecuaciones, ya hay formas de modelarlo. Cuando se realizaban las primeras excavaciones, pues no lo había, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues sobre la marcha, viendo los fenómenos que se iban desarrollando, y sobre todo muchas veces sobre los problemas que se iban presentando, pues los ingenieros tenían que buscarle el porqué a las cosas, ¿no? Y entonces encontraban este tipo de problemáticas, las solucionaban, las modelaban y posteriormente ya generaban, digamos, una metodología para evitarlas. Pero, insisto, hay muchas historias de estos ingenieros, el ingeniero Vadillo, digo, son como 10 ingenieros que son muy reconocidos, muchos ya murieron, algunos de ellos, ¿sí? Pero que te cuentan o contaban de sus experiencias durante estas construcciones, ¿no? Inclusive libros que desarrollaron sobre estas construcciones a manera de experiencia y justamente esto que usted menciona, ¿no? A lo mejor la teoría ya estaba ahí en luces o ya había nociones de las problemáticas, pero no había a nivel mundial muchos casos de estudio que sirvieran de, digamos que de ejemplo, ¿no? O de guía para darle solución. Al contrario, en muchos casos la Ciudad de México se convirtió, y eso lo mencionan, en un laboratorio de mecánica de suelos gigante, ¿no? Donde se comprobaban las teorías de mecánica de suelos en escenarios que en los libros se marcan como más desfavorables, pero que para la Ciudad de México pues eran el día a día. No sé si haya alguna pregunta más sobre esto, chavos. En lo que nos estaba conversando, lo que es la excavación compensada, ese método, ¿en qué caso se lo podría utilizar o en qué caso se han utilizado? Sí, es muy utilizado acá, sobre todo en edificaciones verticales, en la Ciudad de México, donde, insisto, lo que se busca es abaratar un poquito el costo de construcción, ¿sí? Y lo que se hace, insisto, es generar una excavación que posteriormente se va a aprovechar como sótanos de estacionamiento, ¿sí? Y que ese material que se va a remover, pues básicamente sirva para disminuir los esfuerzos efectivos que se van a transmitir realmente al terreno, ¿no? Ese es el principio de uso. Entonces, normalmente es utilizado para edificaciones verticales, edificios ya un poquito más grandes, ¿no? Donde las descargas que va a transmitir el edificio están muy por encima de lo que puede recibir la arcilla. Si recordemos que cualquier material que uno vaya a usar como desplante de una cimentación, pues uno tiene que evaluar dos cosas, ¿no? Cuánto aguanta y cuánto se deforma, ¿sí? Entonces, lo primero es, yo necesito ver si los esfuerzos que voy a transmitir están por debajo de lo que aguanta mi material al corte. Son las teorías de capacidad de carga que seguramente ya por ahí debieron haber analizado, las Terzaghi, Meyer y demás. Entonces, eso ya me da las capacidades de carga admisible, pero eso solamente me dice cuánto aguanta mi material para que no falle por cortante, pero eso no me garantiza que las deformaciones vayan a ser tolerables, ¿sí? Entonces, cuando las deformaciones tampoco cumplen, que es otra revisión, normalmente se hace uso de lo que son las cimentaciones compensadas, que son básicamente tratar de controlar, insisto, los asentamientos que se pueden llegar a presentar en la base de las estructuras.
Aquí, bueno, por ejemplo, también de manera de brevario, normalmente en la Ciudad de México las deformaciones se analizan, se hace la sumatoria, se hace el análisis de la deformación instantánea elástica, se hace el análisis de la consolidación primaria, el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria, que para las ciudades de México es importante. En muchos suelos, la consolidación secundaria es solamente una pequeña porción de la primaria, pero en la Ciudad de México puede llegar a ser inclusive más grande que la consolidación primaria. Entonces, es como se aborda normalmente. Cuando estas revisiones se llevan a cabo, ¿sí? Y se ven que las limitantes de transmisión de esfuerzos al terreno son muy pequeñas, pues entonces se busca con soluciones en base a cimentaciones compensadas, a cimentaciones mixtas, que pueden ser con losas de cimentación con pilotes, ¿sí? Entonces ya se empiezan a jugar con otros tipos de soluciones, ¿no? Yo tengo una pregunta. Tú nos mostraste unas fotos donde se veía literal que una estaba encima de la otra. ¿Cómo logran compensarle ese desnivel? El aeropuerto, creo era, ¿eh? Se veía... Sí, ajá, ese que se veía el uno que estaba arriba y por debajo creo una calzada. ¿Verdad? Sí, Rellenando, exacto. rellenando, literal. Únicamente con eso. Sí, o sea, literal se tiene que rellenar. O sea, con material de banco y demás, normalmente se tienen que dar los niveles. De hecho, digo, este es un caso, digamos que de los más drásticos, ¿no? Normalmente los asentamientos que se generan no son tan importantes. Esto va a depender, pues, del tipo de suelo y sobre todo del esfuerzo que transmita la estructura. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, la terminal, pues, es un poquito robusta y está sobre una de las zonas de suelos arcillosos más desfavorables. Entonces, hay un presupuesto anual que se tiene que considerar únicamente en obras de rehabilitación y son básicamente renivelaciones. No recuerdo si en el aeropuerto, me parece que sí es en alguna de las terminales, tienen un sistema de gatos hidráulicos también. Estos sistemas, digo, ahí sí te mentiría, no estoy tan empapado, pero estos gatos hidráulicos lo que permitían también era ir ajustando los niveles de la edificación, ¿sí? Entonces, eso permitía las deformaciones y los asentamientos diferenciales que se iban a provocar. Pero hasta donde tengo entendido, en el aeropuerto actual es una problemática constante los asentamientos, y de hecho era una de las causas originales, además de que estaban saturadas las terminales por la demanda, pero los sobrecostos por mantenimiento eran tan grandes que era una de las causas por las que se buscaba el nuevo aeropuerto. Gracias. Tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo se hace el control de la seguridad en las estructuras? Porque yo tuve la oportunidad de estar allá y observé algunas estructuras que la mitad del suelo de las estructuras se hundía y la otra mitad no. Entonces esas estructuras se cuarteaban. Entonces, ¿cómo se puede hacer un control para que eso no pase? Porque en sí la estructura se dividía en la mitad. Pero se me cortó un poquito. La mitad de la estructura, se me cortó esa parte. Ajá, o sea, yo pude observar allá, cuando yo estuve allá, que de la mitad de la estructura, por ejemplo, se hundía el suelo, y la otra mitad de la estructura, el suelo no se hundía. Entonces eso generaba que se cuartee totalmente la estructura. ¿Cómo pueden hacer un control para que no suceda eso? Bueno, lo primario, digo, aquí era un poquito el caso que les comentaba de la catedral, ¿no? Bueno, una es la solución antes de y la otra es la solución de mitigación, ¿no? En cuanto a solución de mitigación, pues es una recimentación, tal cual lo que se tiene que hacer. Pues esa recimentación, pues básicamente es buscar que uniformizar los esfuerzos al material para que las deformaciones sean también controladas, sean uniformes, ¿sí? Esto aquí también lo menciono. Los asentamientos regionales no se pueden evitar. O sea, eso ya no se, a menos que dejemos de sacar agua del terreno, que no va a pasar porque, pues, el nivel de población que se tiene hace que sea imposible, sea inviable. Entonces, el suelo la arcilla se va a seguir deformando, se va a seguir consolidando, se va a seguir hundiendo.
Entonces, lo que uno tiene que generar es básicamente, previo a la construcción, número uno, que la transmisión de esfuerzo sea uniforme, ¿sí? Que eso se logra normalmente con losas de cimentación. Y número dos, que la transmisión, que los depósitos que van a sufrir esos esfuerzos sean también uniformes, ¿sí? Si no tenemos uniformidad en los depósitos, tanto en las características como en los espesores, se van a tener hundimientos diferenciales, ¿sí? Entonces, cuando se tiene este tipo de problemáticas es cuando se puede hacer uso de los pilotes de fricción o de control, donde parte de los pilotes se pueden colocar en una zona para que se nivelen, por así decirlo, los asentamientos entre una parte de la estructura y otra. Esa es una de las formas que se puede utilizar, ¿sí? Además de que estructuralmente se deben tomar consideraciones para estas deformaciones, ¿sí? Ahora, cuando ya la tienes y no se consideraron, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la catedral, pues se puede recimentar a través de pilotes, o bien, por ejemplo, este método que decíamos, ¿no? En el que se generaban excavaciones laterales para remover parte del material que está por debajo de la cimentación, y con esto tratar de, literal, nivelar la estructura, ¿sí? Y que posterior a eso ya el asentamiento vaya a ser uniforme. Pero, insisto, pues son soluciones, sobre todo cuando son posterior a la problemática, que se vuelven muy, muy costosas y normalmente no son 100% efectivas, ¿no? No alcanzan a dar una solución total a la problemática. Cuando se prevén antes de ahí, generalmente tienden a ser muy buenas. De hecho, a manera de comentario y comparativa, el año 2018 se tuvo justamente el mismo día que fue el sismo del 85, llamen ustedes como quieran, cábala, suerte, lo que ustedes quieran, exactamente en el aniversario, se tuvo un sismo de mayor magnitud y cuyo epicentro fue prácticamente en la ciudad, ¿sí? Y el comportamiento de las estructuras, de muchas de ellas, fue mucho más favorable que lo que se tuvo en el 85, ¿no? Lo que da nociones de que los reglamentos de construcción, las revisiones, las consideraciones de diseño, pues tienden a ser favorables, ¿no? Entonces, es esta manera de breviario, ¿no? Que sí se tienen buen comportamiento. De hecho, se tuvieron edificios que se cayeron y demás, pero normalmente eran edificios que estaban fuera de norma, de acuerdo al reglamento, o que ya eran edificios antiguos que desde el sismo del 85 y subsecuentes ya presentaban algunos daños, ¿no? Y normalmente, sobre todo, eran problemas en edificios que estaban dentro de la zona del lago. Yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas estructurales en cuanto al diseño sismo resistente se podría emplear para la construcción sobre ese tipo de suelos? Bueno, hay varios. Digo, no es mi área de la parte estructural, pero sé que se utilizan mucho los marcos diagonales, ¿sí? Que permiten absorber los cortantes que se generan durante las ondas de corte sísmico, y sobre todo sísmicos, ¿sí? Esto, no sé si alguna vez los hayan visto, alguna vez a lo mejor inclusive nada más en modelos a escala, pero son una especie como de resortes, o como de, ¿cómo explicarlos? Pues sí, son como una especie de resorte, ¿sí? Que se colocan en la base de la cimentación. Entonces, lo que hace es que todos los edificios tienen un cierto periodo de movimiento, de oscilación natural, ¿sí? Entonces, cuando llega una onda sísmica, lo peor que puede pasar es que se genera una resonancia, que el periodo del edificio se empalme con el periodo de vibración del suelo, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una amplificación, y eso tiende a hacer que el efecto que trae la onda se vaya muchas veces por encima de lo que trae originalmente. Entonces, los amortiguadores lo que hacen es que garantizan que el periodo de vibración del edificio no vaya a coincidir con el de la onda sísmica. Inclusive los modelos, uno lo ve, ponen dos resortes, uno con amortiguador y otro sin, ¿no? Entonces uno mueve el resorte y el resorte empieza a oscilar de un lado a otro, como esperaría cualquiera, y en el amortiguador, la oscilación, el periodo es mucho más corto, mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, estos amortiguadores normalmente se colocan en las bases de la cimentación y tienen la finalidad de esto, ¿no? De disminuir o minimizar los periodos y las vibraciones que se pueden generar por un efecto sísmico. Y estructuralmente, insisto, se colocan estos como contramarcos, que son como vigas diagonales, ¿sí? Dentro del esqueleto metálico, que también tratan de absorber parte de las solicitaciones que se van a generar.
es lo que a mí me ha tocado ver que se desarrolle o que se utilice como solución. Sobre todo, por ejemplo, ahora que fue el sismo del 2018, estas vigas diagonales se empezaban a soldar sobre el esqueleto existente de las estructuras, ¿sí? Para tratar de reforzarlas. Entonces, se pueden utilizar ya también cuando el edificio está construido. Gracias. Miren, chavos, voy a seguir con la última parte, porque ya estamos por terminar, ya me por pasar el tiempo. Les quería mostrar únicamente una de las obras que era el nuevo aeropuerto, que me parece bastante interesante desde el punto de vista geotécnico lo que se hizo ahí, o lo que se estaba llevando ahí, se tuvo que truncar por cuestiones políticas, pero desde el punto de vista geotécnico es un caso de estudio interesante. Okay, lo vemos así de rapidísimo. A un lado del nuevo aeropuerto, aproximadamente a 5 kilómetros, en lo que es prácticamente la zona del Lago Virgen, ¿sí? Se buscó o se estaba empezando a idealizar un nuevo aeropuerto que permitiera aumentar la capacidad de pasajeros a nivel nacional, pero también servir para que los vuelos de conexión a Sudamérica, sobre todo, pararan en México y pues, una forma de inversión, ¿no? Era un proyecto bastante ambicioso que se estaba llevando a cabo. Creo que se llegó a ejecutar como hasta el 40% de la obra y se paró. Pero bueno, los menciono rápidamente. Aquí está lo que es el nuevo aeropuerto. Este es el que estaba el viejito, que por ahí estaban las imágenes bastante problemáticas, ¿sí? Y bueno, el nuevo aeropuerto que se iba a construir estaba en una zona de más de 5,000 hectáreas, ¿sí? Y estaba sobre una zona que tenía dos problemáticas principales. Número uno, los suelos eran suelos arcillosos del Lago Virgen. Recordemos que había dos tipos de pozos arcillosos, los que están bajo la ciudad actualmente y los que están en la zona virgen, que no han tenido ningún tipo de cambio todavía geológico, ningún tipo de alteración a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, estos depósitos tienden a ser mucho más desfavorables, mucho más compresibles que los que se tienen en la zona ya urbanizada, ¿sí? ¿Por qué construir en una zona geotécnicamente tan desfavorable? Bueno, porque desde el punto de vista aeronáutico, la ubicación era perfecta, y eso por ahí, en algunas pláticas que nos tocó asistir de esta obra, los aeropuertos siempre se construyen desde el cielo hacia el suelo, ¿sí? Primero hay que hacer la logística de los movimientos de los aviones y demás, y posteriormente ya entrar a la logística de la construcción física de terminales, pistas y demás. Entonces, el terreno que estaba, aparte era del gobierno, ¿sí? En su mayoría, pues desde el punto de vista aeronáutico era favorable, entonces decidieron construirlo ahí. Entonces, cuando empiezan a hacer la campaña de exploraciones, se encuentran que tienen arcillas muy, muy, muy desfavorables. Estoy comentando que, para que se den una idea de qué tan desfavorables eran, tuvieron que hacer primero tratamientos al terreno natural para darle acceso a la maquinaria, porque cuando entraron los primeros camiones de volteo, los de 7 metros cúbicos, las excavadoras o demás, las excavadoras se hundían, ¿sí? O sea, literal, como si estuvieran en arenas movedizas, pero una arcilla muy, muy blanda, se hundían y tenían que sacarlos. Entonces, hicieron algunos caminos de acceso con mejoramientos con cal, pedraplenes y demás, ¿sí? Para estabilizar medianamente la costra superficial de la arcilla y poder empezar a atacar la obra como tal, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es el perfil estratigráfico de las arcillas que se tienen ahí. Nuevamente, nótese que tienen espesores pues bastante grandes de arcilla dentro de la huella del aeropuerto, que básicamente pues hacían prever que se iban a tener que tomar medidas para mitigar y controlar las deformaciones. Sobre todo tener la experiencia del aeropuerto actual, que tiene un sinfín de problemas por este tipo de cuestiones. Lo que se buscaba era minimizar esta situación. ¿Sí? Las estructuras principales del aeropuerto, pues era la terminal, que es esta X que están viendo ustedes en la imagen, ¿sí? El centro de transferencia, que es esta como círculo que se ve por debajo de la X, ¿sí? Y la torre de control. Estos tres estructuras se conceptualizaron en base a una cimentación mixta compensada,
con pilotes de control, como lo mencionábamos hace un minuto, ¿no? Se empezaron a hacer excavaciones para minimizar el esfuerzo que se iba a transmitir al terreno y se complementaron con la inclusión de pilotes que tenían entre 10 y 15 metros de profundidad, pilotes pequeños, creo que eran más o menos de 50, 60 centímetros, si mal no recuerdo, y bueno, por aquí viene un dato, me parece. No, son de 14 a 22 metros, perdón, la profundidad de los pilotes, que iban a depender en función del perfil de la arcilla, porque la arcilla no era uniforme, iba modificándose el espesor conforme uno avanzaba en la sección, ¿sí? Y pues fíjense la cantidad de pilotos que se iban a colocar, ¿no? En el caso de la terminal, que es la parte morada, estamos hablando de más de 5.500 pilotes, mientras que en la parte verde, que es la centro de transporte terrestre, y el área de frontal de tierra, estamos hablando más de 3.000 pilotes, y en la torre de control, que es esta que está acá en la parte derecha de la imagen, se iban a colocar únicamente cerca de 500 pilotes, aunque iban a ser de mayor diámetro en este caso. Entonces, esto es, o sea, una barbaridad de perforaciones, ¿sí? Es importante mencionar que antes de esto se hizo uso de un sistema de preconsolidación, ¿sí? En base a diferentes metodologías. Aquí, inclusive, les comento, antes de colocar la primer piedra en la construcción, se hizo uso del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es una universidad acá bastante reconocida en México, para que hiciera estudios y pudiera encontrar la metodología de construcción más adecuada. Entonces, se hicieron tramos de prueba, ¿sí? Para buscar cómo preconsolidar el terreno. Nada más, insisto, aquí nada más a manera de introducción, lo que busca la preconsolidación es, yo ya sé que mi suelo está lleno de agua, y yo ya sé que si le aplico un esfuerzo, el agua va a ser expulsada y eso va a generar una deformación. Esa deformación pues va a ser un asentamiento. Entonces, la preconsolidación lo que busca es, antes de construir, voy a aplicarle un esfuerzo al material para generar que se desarrolle ese asentamiento, ¿sí? Para ese esfuerzo, y ahora sí, una vez que ya mi material se consolidó, voy a construir algo cuyo esfuerzo no exceda el esfuerzo de preconsolidación que yo generé, ¿sí? Esa es la lógica de este tipo de sistemas. Ahora bien, ¿cómo se aplica este sistema? Pues va a depender, o hay varias formas de generarlo. El más común simplemente es colocar un terraplén, ¿sí? Por encima del material que quiero consolidar, y que el peso del terraplén genere un incremento en los esfuerzos, un aumento en la presión de poro, eso va a hacer que el agua quiera salir, y una vez que el agua salga, pues ya mi material se consolide. Pero si el suelo es muy arcilloso, en este caso estamos hablando, la permeabilidad es muy baja, y entonces el tiempo que se va a tardar en preconsolidar mi material se puede llevar años, ¿sí? O décadas inclusive. Entonces, lo que se hace es colocar, como manera más habitual, perforaciones verticales que yo voy a rellenar con arena, ¿sí? Y esa arena lo que me va a permitir es generar como carreteras por donde el agua puede salir y desalojarse más rápido, y así acelero el proceso de preconsolidación. Adicional a eso, hay otras metodologías que pueden inclusive aumentar todavía más la velocidad, que fue el caso que les quería presentar aquí a continuación, que fueron los métodos de preconsolidación, construcción. ¿Sí? Lo comento así de rapidísimo. Igual, de cualquier forma, si gustan, les paso los videos, la información y las diapositivas, ya para no extendernos tanto, pero lo que se hizo fue hacer las perforaciones en el terreno, ¿sí? Un sinfín de perforaciones, son bastantes. De hecho, si mal no recuerdo, si uno juntaba el total de perforaciones, la longitud de las perforaciones, y la sumara, se puede dar una vuelta al planeta Tierra, ¿no? De tanta longitud de perforación que se iba haciendo en cada una de las zonas. Y posteriormente, en lugar de colocar arena, se colocaron unos geosintéticos, ¿sí? Que permitían que el agua saliera de manera más rápida. Ahora bien, estos canales, que son perforaciones verticales, iban conectadas a unas bombas de succión, ¿sí? Entonces, esta bomba de succión lo que hacía era jalar el agua, y así aceleraban el proceso de consolidación. Y lo que se iba a lograr en cuestión de años, se empezaba a generar en cuestión de semanas o algunos meses. Adicional a eso, se colocaron todo un sistema de monitoreo en tiempo real con sensores, inclinómetros horizontales y verticales, estaciones topográficas de control y demás,
para en tiempo real ir viendo cómo se iba consolidando todo el terreno, ¿sí? Y encontrar un momento donde finalmente ya se alcanzara un estado de consolidación total, que significa o implica que básicamente mi material ya va a dejar de deformarse, ¿sí? Entonces, esto se estaba llevando a cabo, se llevó a cabo en el caso de la terminal y en el caso de las pistas de los aviones. En el caso de las pistas, inclusive ahorita les pongo rapidísimo nada más un video, se iban colocando unos rellenos de tezontle, que es una piedra porosa muy liviana, y posterior se iban colocando unas capas de basalto, que es una roca volcánica mucho más densa y pesada, y adicional a eso se colocaban los drenes y se iba midiendo las deformaciones de la pista. La idea era que el esfuerzo que se aplicaba por este relleno de tezontle y basalto iba a ser igual en peso a lo que iba a pesar la estructura de pavimento de la pista. Entonces, cuando ya se alcanzaba el 100% de deformación o de consolidación, se retiraba la capa de tezontle, de basalto, y únicamente se iba a colocar ya la estructura del pavimento. Y ya quedaba un material que te garantizaba teóricamente por lo menos 10 años, iba a aguantar sin ningún tipo de mantenimiento por deformación o consolidación, ¿sí? Entonces, este tipo de metodologías, insisto, pues fue bastante innovadora acá en ese sentido. ¿Sí les aparece la pantalla de... With a design that is quite literally out of this world. La pantalla de... A single terminal, a showcase of Mexican innovation, government vision to transform the landscape and the economy. It can only be built with cutting-edge technology. To make it happen, you need the very best people, 200 of them, from around the world. Architects, a tough order, but this team knows airports inside out. What if you could have one component that could unify all these various elements, take out the columns, the 36-meter span goes to 170 at its greatest. What if this could do everything in a way, as a flowing geometry, letting in the light, and a kind of sinuous sculptural form in the landscape? Pero aquí nada más a manera de introducción, la gran innovación de la terminal es que se iba a hacer con estructuras que tenían que ser muy ligeras, precisamente porque la arcilla tenía una capacidad de carga muy baja. Estamos hablando, si mal no recuerdo, andaba por ahí de 0.5 de toneladas sobre metro cuadrado. Inclusive por ahí una vez me tocó platicar con una doctora de la UNAM y nos comentaba que la arcilla era tan sensitiva y era tan blanda que con la pura presión de confinamiento que se aplicaba a las probetas, se llegaba a la falla, ¿sí? De la probeta. Entonces, o sea, los niveles de deformación, pero los niveles más bien de esfuerzo que tenían que aplicar eran muy pequeños, los sensores tenían que ser muy precisos para poder caracterizar mecánicamente las arcillas, ¿no? Que eran de tipo floculento, perdón, la estructura que se tenía. Entonces, era un problema. El otro problema que se tenía era poder caracterizar las arcillas de forma inalterada. Ustedes, bueno, saben que cuando se quiere sacar caracterizar un material arcilloso, lo que se recomienda normalmente, o lo que se debe buscar siempre, es que yo tenga una muestra inalterada y esa muestra inalterada llevar a cabo los ensayos de laboratorio. Sin embargo, la arcilla era tan sensitiva que a la hora que se metían los tubos Shelby con la perforadora, se llegaban a romper. Inclusive tuvieron que implementar un sistema de radiografía, o sea, como en hospital, para poder sacar radiografías del tubo Shelby y ver si se veían fisuras pequeñas en el tubo. Si el suelo presentaba fisuras, automáticamente se descartaba el tubo Shelby y se tenía que volver a perforar para muestrear, ¿no? Entonces fue toda una problemática el poder caracterizar las arcillas. Y producto de ver que eran suelos tan desfavorables, lo que se hizo fue una especie de cimentación y de estructura flotante ligera, que es lo que ahorita va a mencionar el video, ¿no? Que lo que buscaba era que los esfuerzos que se transmitieran al terreno pues fueran lo más pequeños posibles. Computer power makes something that is immensely complicated look effortless. The roof is supported by funnel-shaped columns.
And by virtue of their shape, they create a smooth distribution of forces between the columns and the roof. They essentially become one thing. There are 21 funnels, and each one is the size of the British Museum roof. This building is 1,500 metres long, and throughout, the architects and engineers are making sure the form and function are closely interwoven. The site presents a set of unique difficulties for the engineers. When you take a sample of the soil and you dry it in an oven, you discover that there's about 7 times as much water as there is soil. So the team have built a raft to, quite literally, float the structure in wet earth. And the idea is that we're removing an amount of soil, a weight of soil, that's about equal to the weight of the building. So it almost floats there in a sense, and the soil doesn't know the difference. Mexico City lies between 3 large tectonic plates and has a long history of destructive earthquakes. The engineers need to understand how they could affect the structure. It's rather like shaking a jelly in a bowl. The building then reacts to that shaking and then pushes force back into the soil, so there's a true soil structure interaction. Minimizing impact on the environment is essential. Sustainability is key. The airport needs to earn a green building certification. The climate in Mexico City is such that for nearly... Después del video ya es un poquito sobre cuestiones ambientales, que era una parte importante de la estructura, y esto es lo de las pistas que les quería mostrar también, que es el proceso constructivo de ese. Ok, chicos, pues esto era básicamente la presentación que quería explicarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, quedaron algunas cositas ahí pendientes, pero creo que ya por tiempo ya estamos limitados. Una disculpa por ahí si me excedí un poquito en tiempo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, con toda confianza. No, pues Diego, creo que no hay preguntas y más bien te agradezco mucho por habernos hecho partícipe de esta exposición, que es muy interesante desde el punto de vista técnico y de la mecánica de suelos y la geotecnia en general. Y yo tenía solo una inquietud y quisiera que me la contestes un poquito corta por el tiempo que tienen también los alumnos. Es en el tiempo de... ¿Qué tiempo estimas la consolidación primaria y la secundaria para cálculo de asentamiento total? ¿Tienes idea de los tiempos? ¿El tiempo en el que se puede llevar la consolidación primaria y secundaria? Sí, ajá. ¿Qué tiempo estiman ustedes en el tiempo de la primaria y la secundaria también? Porque me hablabas tú de que había los 3 tipos de asentamiento, ¿no es cierto? En ese tipo de arcillas. Sí, así es. Digo, bueno, primero estaría en función mucho del esfuerzo que se está transmitiendo, ¿no?
para poder calcularlo, la curva de consolidación que se tiene. Pero, si mal no recuerdo, estábamos hablando de la secundaria del orden de 10 a 15 años, si mal no recuerdo. Ya. Que se estaba generando. Es decir, es una permeabilidad muy, muy baja la que se tiene en las arcillas. Ok, yo te agradezco mucho, Diego. Si es que alguna pregunta tienen ustedes adicional, chicos, para que le hagan, y si no, pues te agradezco mucho, la verdad. Muy buena conferencia y nos has hecho partícipe de algo que desconocíamos, la verdad. Y una cosa es, pues, saber escuchar alguna conferencia y otra cosa es tener la posibilidad de hacer preguntas, ¿no? Pues de inquietudes que uno le saltan cuando está escuchando o viendo algún video, ¿no es cierto?, de alguna ponencia. Pero en este caso, tener un docente que nos puede explicar y dar contestación a las inquietudes, pues es mucho más provechoso y te agradezco de verdad por habernos hecho partícipe de esta conferencia. Y muchas gracias, Diego. No, pues al contrario, de mi parte, agradecimiento por su tiempo, por su paciencia. Me disculpa nuevamente por el retraso. Y pues nada, agradecer a ti, Juan Carlos, a la universidad y a ustedes, chavos, por su atención y su tiempo y su interés. Y pues nada más, reiterarles, se quedó abierto si hay alguna pregunta a futuro. Dejo mi correo y mi número telefónico a Juan Carlos y con toda confianza pues lo pueden usar como medio de contacto, ¿no? Y pues nada más agradecerles nuevamente y esperar que se vuelva a repetir próximamente. Gracias, Diego. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.